Hola gente, en este video, les traigo, la parte 7 de los SCPs, más peligrosos. En este iceberg pondré a los SCPs que son Ketters, y bueno, sin nada más que decir, comencemos. SCP-6430. Clase de objeto. Keter. La anomalía de este SCP, en cuestión, es una construcción metafísica autoconsciente que se cree que se cruza hasta cierto punto con la noosfera, el reino colectivo del pensamiento humano, que constituye un peligro informativo y memético. Cada vez que SCP-6430 se escribe, se discute o se hace referencia de manera significativa, el individuo o los medios que lo mencionan quedan sujetos a sus efectos directos. El SCP-6430 causa un estado irreversible de expresiones, articulaciones, diálogos, dictados, observaciones y anotaciones en constante expansión en las comunicaciones de aquellos bajo su efecto. Esta es la etapa 1. Se puede notar fácilmente que tales comunicaciones se modelan precisamente de acuerdo con una secuencia de Fibonacci, y aunque aquellos bajo su efecto pueden optar por no hablar, se ha encontrado que la más mínima expresión, como tos, es suficiente para comenzar un chorro incontrolable de verborrea que termina solo una vez que la cantidad de palabras comunicadas alcanza el siguiente número en la secuencia de ese individuo. Más allá de esto, el SCP-6430 es capaz de afectar y propagarse a objetivos que intentan hacer declaraciones negativas diseñadas para eludir el tema de la entidad específicamente, así como métodos para discutirlo indirectamente mediante el uso de métodos como implicación, alusión, insinuación y parábola. Muchos creo que no conocían a este SCP, pero en fin. SCP-5712, y aunque no lo creas, este SCP, antes era Taumiel, pero ahora lo clasificaron como Keter. En fin, el SCP-5712, es un complejo de memes metastásico, actualmente ocupa el aspecto lingüístico de la noosfera. SCP-5712 se desarrolla a través de la subsunción de lexemas ingleses humanamente asociados con conceptos ya añadidos a su masa idiomática. El proceso por el cual SCP-5712 asocia conceptos puede ser controlado a través de interacciones con SCP-5712, o en forma de juegos de asociación de palabras. Cualquier individuo asociado con SCP-5712 que pierda espontáneamente su nombre u concepto de sí mismo sin exposición previa a otros peligros nomenclativos conocidos, debe ser neutralizado inmediatamente para evitar que SCP-5712 se agregue su información retenida. En mi opinión, este SCP es un peligro para la Fundación. SCP-5711. Clase de objeto. Keter. SCP-5711 es un ritual taumatúrgico capaz de alterar el curso de los acontecimientos históricos sin intervención directa de la metodología tradicional de desplazamiento temporal. Los materiales recuperados de SCP-5711-1 sugieren que el ritual y el aparato involucrado en su finalización fueron desarrollados por la civilización Daevita tan recientemente como 250 a 200 AEC. La investigación sobre las posibles fuentes de SCP-5711 ha descubierto muchas similitudes entre los cultos mecanistas árquicos modernos y las prácticas religiosas de la antigua civilización Daevita. La estrategia de contención actual asume que los detalles restantes de SCP-5711 se derivaron de los textos religiosos mecanistas y sárquicos clásicos existentes. SCP-5799. Los dientes. Clase de objeto. Keter. SCP-5799 son grupos de dientes humanos, 6 o más, que exhiben movimiento autónomo y comportamiento depredador. A pesar de estar hechas de esmalte, las instancias de SCP-5799 muestran una maleabilidad anormal y se extienden activamente en longitud.
De esta manera, las entidades SCP-5799 pueden moverse y atravesar diferentes ubicaciones. Las instancias de SCP-5799 son depredadores nocturnos, que generalmente buscan adolescentes entre las edades de 15 y 22 años mientras están en la cama. Al encontrar a su presa, estas instancias restringen al sujeto usando sus raíces. Abren la mandíbula del sujeto, extraen por la fuerza cada diente y luego se implantan. 3 horas después de la implantación, los huesos de la mandíbula y el maxilar del sujeto será cada vez más maleable. Los músculos faciales del sujeto sufrirán espasmos sostenidos, lo que a menudo resulta en un risus sardonicus permanente. Durante los próximos días, las instancias implantadas se expanden en tamaño, desplazando el tejido circundante. La maleabilidad de los huesos faciales del sujeto permite que este desplazamiento ocurra con un mínimo desgarro o rotura. Las instancias de SCP-5799 habitan la boca del huésped hasta por 12 días, continuando creciendo. Al final de su ciclo de vida, experimentan una rápida desmineralización, seguido de la aparición de una docena o más de dientes deciduos. Las alteraciones en el tejido y el hueso del huésped resultantes del crecimiento de SCP-5799 permanecen después de que se complete este proceso. SCP-5810. Clase de objeto. Keter. SCP-5810 está localizado en el Complejo de Investigación y Residencia del Área 75, hasta que sea puesto en cuarentena por SCP-5810-A, no puede considerarse contenido. Las víctimas de SCP-5810, designadas SCP-5810-A, invariablemente sufren de ansiedad leve, pensamientos paranoicos, ataques de pánico poco frecuentes y, en raras ocasiones, alucinaciones e ideas delirantes. Actualmente se desconoce de lo que puede llegar a hacer este SCP, así que mejor pasemos con el siguiente. SCP-6201. Clase de objeto. Keter. SCP-6201 denota una especie que manipula material orgánico y geológico en su entorno. La especie puebla la península escandinava, sin embargo, la población total de la especie es desconocida a partir de la década de 1960, cuando se registró la última instancia de SCP-6201. La evidencia registrada indica que las poblaciones consisten en bandadas centradas en la familia que anidan principalmente en ambientes ocultos como bosques de coníferas y en las grietas de los acantilados de las montañas. Su capacidad para mezclarse con la naturaleza es perjudicial para su continuo ocultamiento. Las campañas de desinformación han asegurado al público en general la existencia de SCP-6201 como parte del folclore sueco. Cualquier actividad sospechosa de SCP-6201 debe ser interceptada y descartada como superstición por las campañas de los medios de comunicación. Las poblaciones de SCP-6201 deben ser monitoreadas utilizando programas de estudios geológicos para detectar cambios anómalos en los biotipos escandinavos. Bueno, aunque no dice de lo que hace este SCP, no quita el hecho de lo peligrosos que puede ser para la Fundación. Bueno, aunque no lo crean, existe este SCP. SCP-6209. Lovely Chat Night. Clase de objeto. Keter. SCP-6209 es un juego de estilo chat bajo el nombre de Lovely Chat Night que se puede descargar en la mayoría de los tipos de computadoras de escritorio y portátiles, así como en cualquier dispositivo estilo tableta. Antes del descubrimiento, SCP-6209 podía descargarse gratuitamente desde un sitio web dedicado a él bajo el nombre de Lovely Chat Night, que ha sido retirado por la Fundación. El objetivo de SCP-6209 es conversar con los diferentes personajes sobre temas misceláneos.
Conversar con los personajes puede ganar puntos de amistad que el jugador puede usar como moneda para comprar características adicionales para el juego. Estos incluyen características adicionales, escenas de corte, temas de chat adicionales y personalizados, trajes para los personajes, etc. Se ha encontrado que el tiempo que el usuario mantendrá estas vistas varía de unos pocos minutos a varias semanas. El usuario generalmente no asocia estas nuevas vistas con SCP-6209-1. Si un usuario es amnistiado de cualquier recuerdo que conserve a SCP-6209 y SCP-6209-1, seguirá manteniendo las vistas sugeridas por SCP-6209-1 durante un periodo de tiempo. Durante la función de chat, cada personaje le pedirá al usuario que ingrese su nombre y luego se dirigirá al usuario por lo que ingrese. Sin embargo, SCP-6209-1 usará el nombre real del usuario y se dirigirá a ellos inmediatamente sin que el usuario tenga que ingresar un nombre. Mientras que la sesión de chat con Cloud y Lisa requiere que el usuario ingrese ciertas respuestas para conversar, SCP-6209-1 puede chatear sin seguir ninguna secuencia programada. SCP-6209-1 parece ser consciente del hecho de que él y los otros personajes están en un videojuego. Yo la verdad no tenía ni idea que existía este SCP, pero bueno. SCP-6210. Clase de objeto. Keter. SCP-6210 es la designación dada a un fenómeno que se ha manifestado en varios zoológicos de los Estados Unidos. El método que SCP-6210 utiliza para propagarse entre organismos está actualmente en debate. Los registros han demostrado que SCP-6210 puede propagarse a cualquier animal dentro de un radio de 11 metros. Las instancias de SCP-6210-1 actúan exactamente igual que antes de la contaminación, la diferencia es que portan el germen de SCP-6210. Entre 30 minutos y varias horas después de la exposición inicial a SCP-6210, las instancias de SCP-6210-1 comenzarán una transformación progresiva en SCP-6210-2. La primera instancia registrada de SCP-6210 fue un Ailurus fulgensen. Desconocido. Zoo. Se sospecha que el fenómeno se manifestó por primera vez durante la noche mientras los animales estaban dentro de sus áreas de espera. Los clientes comenzaron a quejarse de que no podían encontrar ninguno de los animales, sino solo juguetes de peluche que habían supuesto que un niño había dejado caer. Los empleados del zoológico cerraron inmediatamente el parque como medida preventiva. Poco después, los trabajadores del zoológico se dieron cuenta de que todos los animales, incluidos los grandes animales terrestres como la loxodonta africana, y animales depredadores como el pantera leo y Dendroaspis polylepis, había desaparecido. Los empleados alertaron inmediatamente a la policía local sobre la posibilidad de una violación de la contención y el zoológico fue cerrado a los clientes indefinidamente por razones de seguridad. Creo que ya todos conocen a este SCP-035, clasificación, Keter, SCP-035, es una máscara blanca, con un líquido viscoso altamente corrosivo, los sujetos dentro de 1,5 a 2 metros, 5, 6 pies, de SCP-035, o en contacto visual con él, experimentan un fuerte deseo de ponérsela. Cuando SCP-035 se coloca en la cara de una persona, un patrón de ondas cerebrales de SCP-035 se superpone a las del anfitrión, efectivamente aspirando estas hacia afuera y causando la muerte cerebral del sujeto. El sujeto después dice ser la conciencia contenida dentro de SCP-035. Los cuerpos de los sujetos poseídos se desintegran a un ritmo muy acelerado, convirtiéndose con el tiempo un poco más que cadáveres momificados.
Sin embargo, SCP-035 ha demostrado la habilidad para permanecer en el control cognitivo de un cuerpo que experimente graves daños estructurales, incluso si el cuerpo del sujeto se desintegra literalmente hasta el punto donde el movimiento no es mecánicamente posible. Ningún efecto se encontró que se tenía cuando se coloca en la cara de un animal. Saciamente, si una persona se llega a colocar la máscara del SCP-035, el SCP-035 controlará o mejor dicho, poseerá a dicha persona, con el líquido altamente corrosivo. Y aunque parezca que es un SCP normal y corriente, es todo lo contrario. SCP-017. La sombra. Clase de objeto. Keter. SCP-017 es una figura humanoide de aproximadamente 80 centímetros de estatura, anatómicamente parecida a un niño pequeño, pero con ningún reconocible rasgo de identidad. SCP-017 parece estar compuesto de un vago sudario parecido al humo. Ningún intento de encontrar algún objeto debajo de este sudario ha sido exitoso, pero la posibilidad no ha sido descartada. La reacción del SCP-017 a las sombras que se proyecten sobre él es inmediata y rápida. SCP-017 salta hacia el objeto que produce la sombra y lo encierra por completo en su velo, luego de lo cual retoma su tamaño normal, sin dejar ningún rastro del objeto detrás. La única circunstancia bajo la cual al personal se le permite la entrada es para reemplazar las lámparas. Se requiere que el personal que entre al cuarto lleve trajes reflectantes de cuerpo completo, y deben ser advertidos de no pararse enfrente de los proyectores. Y aunque este SCP sea difícil de contener, realmente te puede causar la muerte en menos de 10 segundos. SCP-939. El lagarto. Clase de objeto. Keter. Creo que todos conocen a este SCP, el cual tiene la habilidad de atraer personas, con voces humanas. Sí, no es un SCP, son varios SCPs, por ejemplo, SCP-939, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pues la razón por la cual el SCP-939 atrae a personas con voces humanas, solamente lo hace para cazarlas y comer a las personas que llegan a su zona, cosa que lo hace bastante peligroso, ya que si escuchamos una voz humana, y que después no encontremos con esta cosa, es demasiado peligroso. SCP-6246. Clase de objeto. Keter. SCP-6246 es una entidad no identificada, presuntamente humana, cuya cabeza está constantemente envuelta por llamas. Las llamas parecen arder indefinidamente sin una fuente de combustible identificada. A pesar de esto, el individuo permanece ileso y muestra indiferencia ante la presencia del fuego. En ningún momento ha sido avistado sin esta característica definitoria que oscurece fuertemente su rostro, impidiendo la identificación. SCP-6246 responde a estímulos externos, aparte de las llamas, y no es hostil. SCP-6246 es de estatura media, aproximadamente 1,8 metros de altura, y generalmente se ve con un abrigo y pantalones cargo. Sin embargo, se han observado variaciones en su atuendo a lo largo de todas sus manifestaciones. La entidad se manifiesta a través de la teletransportación. Después de su llegada a un lugar, SCP-6246 permanecerá en el sitio, generalmente inmóvil, durante aproximadamente 10-20 minutos antes de manifestarse. Cualquier otra propiedad anómala que SCP-6246 pueda poseer es desconocida. No se ha identificado una correlación discernible entre los lugares en los que se ha avistado, aunque un detalle notable entre todos estos lugares incluye su lejanía a la habitación humana junto con los bajos niveles de contaminación. Aún no se han identificado más detalles. Aunque inicialmente se descartó como un engaño, la existencia de SCP-6246 se confirmó más tarde una vez que un agente de la Fundación, Finlay Moss, encontró la anomalía mientras estaba de servicio. La entidad, si se cruza a una persona, no dudará en atacar a esta, con una velocidad impresionante.
SCP-4294. Clase de objeto. Keter. SCP-4294 es un zarcillo de carne de aproximadamente 3 kilómetros de largo, identificado visualmente como un enorme ovario con trompa de falopio colgante libre. SCP-4294 es capaz de volar a velocidades observadas de hasta 75 kilómetros, permaneciendo típicamente a una altura de aproximadamente 10 kilómetros. SCP-4294 fue avistado por primera vez emergiendo del cráter de gas Darbaza en Deguece, Turkmenistán el 20 de febrero del año 2000. Los activos de la fundación llegaron al sitio 2 horas después de los informes de la manifestación inicial. Se encontraron extensos daños por viento y hielo presentes dentro de un radio de 4 kilómetros del cráter. SCP-4297. Clase de objeto. Keter. SCP-4297 es la designación para un número desconocido de Denobayoyandiare, comúnmente conocido como EMU-2. Las instancias de SCP-4297 son inteligentes y capaces de comunicarse, y mostrar un alto nivel de adaptabilidad y conciencia situacional. Las instancias de SCP-4297 típicamente utilizan sus picos y pies para agarrar y manipular objetos, a menudo junto con sus garras, como cuando disparan un rifle. Las instancias de SCP-4297 son capaces de reproducirse con otras instancias de SCP-4297 o EMUs no anómalos, generando huevos, designado SCP-4297-1. De manera similar a los EMUs no anómalos, las instancias de SCP-4297 pueden poner cada una entre 20 y 50 huevos por temporada, aproximadamente el 30.140% de los cuales eclosionan nuevas instancias de SCP-4297. SCP-4297 muestra una gran resistencia a los esfuerzos de contención y exterminio de la Fundación. Más recientemente, sin embargo, las instancias de SCP-4297 han adoptado tácticas de guerrilla, mezclándose con EMUs no anómalos para protegerse y usar su velocidad natural para escapar si están desarmados o heridos. Además, los intentos de contención o encarcelamiento no letales generalmente resultan en ataques de represalia al estilo guerrillero por parte de grupos de SCP-4297, a menudo con tasas de bajas mucho más altas de lo que se considera aceptable. Como tal, particularmente debido a la posible existencia generalizada de SCP-4297 en todo el continente australiano, los esfuerzos de contención se han centrado principalmente en el exterminio de instancias de SCP-4297. SCP-7204. Clase de objeto. Keter. SCP-7204 es un delfín adulto macho, que se estima que tiene aproximadamente 15 años de edad. Tiene una cicatriz en su aleta dorsal de un golpe de barco que tuvo lugar antes de la contención inicial. Cuando se coloca en un hábitat artificial con un sistema de drenaje, se forma un enlace anómalo entre su orificio y cualquier desagüe u otra tubería comparable dentro del tanque. SCP-7204 es capaz de absorber con fuerza la materia dentro de su campo de percepción visual en su orificio, después de lo cual el objeto será transportado a través de un portal del espacio-tiempo antes de reaparecer, miniaturizado, dentro del sistema de drenaje. Este efecto fue notado originalmente por los entrenadores en el acuario, quienes informaron versiones miniaturizadas de propiedades desaparecidas que aparecen en el tanque de delfines. El efecto no se aplica a todo en la percepción visual de SCP-7204, parece activarse aleatoriamente o posiblemente según las preferencias de SCP-7204.
Antes de la activación del efecto, SCP-7204 expulsará agua de su orificio. Los objetos o personas previamente afectados por su efecto anómalo o que estaban presentes en el desagüe, pueden ser lanzados desde el cuerpo de SCP-7204 durante estas expulsiones de orificio grueso. El tanque de contención de mamíferos acuáticos que alberga la anomalía no debe contener portales a través de los cuales pueda observar ningún espacio fuera de su tanque. Los sistemas de drenaje y plomería que dan servicio al tanque deben funcionar independientemente de todas las demás infraestructuras adyacentes con monitores de presión que se verifican una vez cada 4 horas. SCP-7212. Clase de objeto. Keter. SCP-7219. Clase de objeto. Keter. SCP-7219 es una anomalía humanoide que exhibe un onírico localizado con pulsión, ubicado dentro de una cámara de un búnker subterráneo abandonado de la Coalición Oculta Global, actualmente inaccesible desde la superficie. Las lecturas térmicas, los escaneos de radar terrestre, las lecturas del contador Geiger y los diarios de sueños recuperados de los afectados por SCP-7219 indican que este espacio está fuertemente irradiado y presurizado debido a la presencia de grandes cantidades de corio sobrecalentado. Se presume que el corium ha mantenido su temperatura a lo largo de su historia a través de medios anómalos. A pesar de residir dentro de este espacio, SCP-7219 no parece haber sido dañado por el calor, la presión, la radiactividad o la falta de nutrientes de la cámara. El radar de penetración terrestre ha confirmado que SCP-7219 es móvil dentro de este espacio, pero por lo demás no puede proporcionar mediciones o una descripción física precisa de la anomalía. El principal efecto anómalo de SCP-7219 es la capacidad de contactar e influir en individuos dentro de un radio mínimo de 70 kilómetros a través de sus sueños, con un radio máximo de efecto aún desconocido. Dentro del sueño de un sujeto, SCP-7219 es capaz de remodelar el paisaje onírico y la narrativa, al mismo tiempo que mantiene un control completo sobre el estado consciente del soñador, capaz de evitar que despierten o despierten prematuramente a los sujetos por su propia cuenta. Cualquier información dada a una persona objetivo de SCP-7219 será considerada objetiva por ese individuo al despertar, y cualquier instrucción dada se convertirá en comportamientos obsesivo-compulsivos. Los individuos afectados han informado que llevar a cabo las instrucciones que les da SCP-7219 es similar a una necesidad primordial, motivado principalmente por el miedo y la autoconservación. Este efecto se puede revertir mediante el uso de amnésicos. Los individuos que han sido contactados por SCP-7219 muestran niveles moderados de irradiación. Este efecto es acumulativo. Aunque inicialmente no es peligroso, las personas contactadas por SCP-7219 4 o más veces habrán estado expuestas a un promedio de 5 sieverts de radiación, contaminándose peligrosamente. SCP-6328. Clase de objeto. Keter. SCP-6328 es un fenómeno caracterizado por la manifestación de entidades humanoides invisibles, intangibles, SCP-6328-1, en las ubicaciones de enfrentamientos militares históricos o áreas abiertas cercanas de topografía similar.
Estas entidades están acompañadas por equipos militares, incluidos uniformes, armas, artillería, vehículos, monturas, bestias de carga y pequeñas estructuras, apropiados para la batalla en cuestión. SCP-6328-1 pasará una cantidad variable de tiempo socializando y preparándose para el combate, luego comenzará a recrear los eventos de la batalla histórica relevante. Una vez que se completa la recreación, todas las instancias de SCP-6328-1 y el equipo asociado se demanifiestan. Los eventos de SCP-6328 ocurren una vez al año a intervalos impredecibles, típicamente en el aniversario de la batalla en cuestión. Las instancias de SCP-6328-1 se comunican entre sí en el idioma y dialecto apropiados para el momento y lugar de la batalla que están recreando, y utilizan equipos históricamente precisos. Su equipo y toda la parafernalia que lo acompaña, aunque visibles, son ligeramente transparentes e incapaces de interactuar físicamente con objetos que no son SCP-6328. SCP-6328 genera un efecto antimemético que evita que los observadores que aún no son conscientes de la naturaleza de SCP-6328 reconozcan que es una ocurrencia inusual o noten que SCP-6328-1 no son humanos. Presumiblemente, es esta propiedad de SCP-6328 la que impidió que fuera conocido por el público o la Fundación antes de 2011. SCP-3063. La mosca. Clase de objeto. Keter. SCP-3063 es una entidad telepática manipuladora de la realidad de clase 5. SCP-3063 siempre se manifiesta como un macho adulto de mosca doméstica fisiológicamente no anómalo, Musca domestica. Actualmente se cree que solo existe una manifestación de SCP-3063 en un momento dado, pero esto aún no se ha confirmado. Las manifestaciones se consideran destruidas cuando han sufrido daños que serían suficientes para matar a una mosca doméstica no anómala, después de lo cual SCP-3063 se manifestará en otras partes de la Tierra. Hasta el momento no se ha observado ningún evento de manifestación, y no se sabe si SCP-3063 se manifiesta como una mosca doméstica individual completamente nueva, o simplemente habita el cuerpo de una mosca doméstica existente. Si un individuo acepta los términos del acuerdo, la manifestación de SCP-3063 se quemará y morirá inmediatamente, en cuyo momento el individuo recibirá lo que se le prometió. En mi opinión, este es uno de los SCPs más peligrosos de la Fundación, ya que si este SCP te llega a picar en cualquier parte del cuerpo, dentro de tu cuerpo se llenará de gusanos, y cosas que jamás querrás que te suceda. SCP-1681. Clase de objeto. Keter. Bueno. Supongo que la imagen de este SCP les ha sorprendido demasiado, o bueno, a mí me pasó eso cuando vi esa imagen. SCP-1681 es un agente mimético auditivo que afecta exclusivamente a los seres humanos. SCP-1681 se propaga específicamente a través de reuniones públicas a las que asisten más de 1000 personas en países pertenecientes a la antigua URSS, y es capaz de brotes espontáneos, a pesar de los esfuerzos conjuntos de la Fundación y la Coalición Oculta Global para erradicarlo fuera de la contención. La documentación incautada de los archivos de la División P del GRU después de su disolución muestra que SCP-1681 fue desarrollado por esa organización en un esfuerzo por influir y controlar la opinión pública sobre los Estados Unidos. La exposición a SCP-1681 siempre resulta en una infección en etapa alfa. Los oyentes son plenamente conscientes de la discordancia en el discurso de SCP-1681-1, pero los intentos de señalársela resultan en que SCP-1681-1 se confunda y se distraiga brevemente antes de intentar volver a su historia.
Un 48% aproximado de SCP-1681-1 pasa a la etapa beta de la infección, mientras que el resto permanece en la etapa alfa indefinidamente, propagando a SCP-1681. Los especímenes SCP-1681-1 de la etapa alfa asistirán a cualquier evento elegible para difundir SCP-1681, sin tener en cuenta el gasto financiero relativo, la distancia de viaje o los compromisos previos. Aquellos SCP-1681-1 en transición a la infección en etapa beta se retirarán de la sociedad, cortando todos los lazos con la familia, los seres queridos y los asociados. Durante este tiempo, SCP-1681-1 caerá en estados catatónicos prolongados, intercalados con breves períodos de lucidez. La comunicación ha demostrado ser difícil, con intentos de conversaciones descarrilados por episodios de histeria eufórica. Los especímenes en esta etapa transitoria parecen sufrir de afagia mixta. A pesar de esto, el inicio de la inanición no ocurre. Un SCP bastante misterioso. SCP-6205. Clase de objeto. Desconocido. A simple vista, parece un SCP inofensivo, ¿cierto? Pues es todo lo contrario. SCP-6205 está adecuadamente contenido mediante el uso de prácticas contables generalmente aceptadas dentro de los intereses financieros de la Fundación. Se puede encontrar un conjunto de procedimientos operativos estándar en el artículo 3, sección 6, párrafos 4 a 22, en el Manual del Empleado de la Fundación. Se requiere una exención que confirme la familiaridad con estos procedimientos para todos los empleados de la Fundación que reciben una tarjeta de crédito comercial, tienen acceso a una línea de crédito o que reciben subsidios por día. CP-6205 se refiere a una entidad reguladora patafísica que se ha adherido a las prácticas financieras de la Fundación y a las asociadas con dichas prácticas. Mientras que SCP-6205 demuestra un nivel de conciencia típicamente asociado con entidades patafísicas, esta conciencia parece estar limitada al dominio de las finanzas y la contabilidad, y las inferencias directas basadas en esta conciencia. SCP-6205 es capaz de utilizar conocimiento adicional otorgado por el acceso a los sistemas internos de la Fundación, como registros de empleados, registros de proveedores y conexiones financieras internas y externas. Las manifestaciones típicas de SCP-6205 incluyen la emisión de directivas internas que guían las prácticas contables, y se producen predominantemente a través de documentos físicos o se entregan a través de una llamada telefónica. El membrete en estos memorandos nombra uno de varios departamentos ficticios, como Departamento de Curiosidad Financiera, Oficina del Contralor Benevolente y muchos más. Para obtener una lista completa de los alias conocidos, consulte complementos de archivo adicionales. En verdad es un SCP bastante raro. SCP-2863. Los esqueletos. Clase de objeto. Keter. SCP-2863 se refiere a una población de entidades espectrales que se asemejan a esqueletos humanos animados gigantes, aproximadamente 30 metros de altura, que se manifiestan dentro de las fronteras de Japón. El número exacto de instancias de SCP-2863 no se conoce, pero al menos 206 individuos separados han sido catalogados. Las instancias de SCP-2863 solo aparecerán después de la puesta del sol, ya que pierden forma corporal si se exponen a una luz más brillante que aproximadamente 1 por 1. El proceso exacto por el cual esto ocurre actualmente no se entiende. La desaparición de esta manera es temporal, ya que se han visto casos en las noches posteriores a su neutralización. Un posible efecto secundario de este fenómeno es la incapacidad de SCP-2863 para ser fotografiado por cualquier medio conocido.
La investigación sobre la naturaleza y la relación entre estos fenómenos está en curso. El monitoreo y control de SCP-2863 fue llevado a cabo anteriormente por el IGK. Hasta la disolución de la agencia. Varios agentes de IGK fueron contratados para ayudar en la creación de las medidas de control de la Fundación, y continuaron su servicio como empleados de pleno derecho de la Fundación. Actualmente, SCP-2863 está siendo controlado con éxito por MTF-3. Aunque parezca que no, este es uno de los SCPs más fuertes y peligrosos de la Fundación, ya que el SCP-2863, si quiere, puede acabar contigo en menos de 7 segundos. SCP-6333. Clase de objeto. Keter. SCP-6333 se refiere a un conjunto de anomalías basadas en plantas, SCP-6333-1 y SCP-6333-2. SCP-6333-1 son semillas anómalas, principalmente de especies de plantas comúnmente vendidas como plantas de interior para aficionados. Las instancias de SCP-6333-1 son visual y físicamente idénticas a las variantes no anómalas, pero producirán luz visible e infrarroja de intensidad creciente cuando estén cerca de otras instancias de SCP-6333-1 y SCP-6333-2. Los protocolos de nivel de acceso estándar, es decir, permisos de nivel 4 y nivel 5, no se aplican a la documentación de SCP-6333. Este SCP lo que hace, es infectarte a una velocidad impresionante, ya que si este SCP te llega a infectar, no podrás hacer nada, la única forma de salvarse, es utilizando al SCP-500. SCP-2964. Clase de objeto. Keter. SCP-2964 es un servicio de transmisión de video que opera bajo el nombre Stream Videos, accesible en cualquier navegador web moderno, conectándose directamente a la dirección IP, desconocido. Los intentos de rastrear esta dirección hasta ahora no han tenido éxito, ya que no se resuelve en una ubicación válida. Una vez conectado a SCP-2964, funciona de manera similar a los servicios contemporáneos de transmisión de video, con la excepción de que la mayoría del contenido disponible no existe fuera de SCP-2964. Esto incluye películas y programas de televisión protagonizados o creados por actores y productores inexistentes, películas y programas de televisión de actores y directores conocidos de los que los supuestos creadores no tienen conocimiento, y documentales sobre una amplia gama de temas sensibles y clasificados. Nuevo contenido de video está disponible en SCP-2964 diariamente y con frecuencia muestra conocimiento actualizado sobre eventos mundiales, exhibiendo una velocidad de creación y edición de video que no se cree que sea humanamente posible. Por ejemplo, 17 minutos después de los eventos de censurado en 20. Censurado. Un documental de 3 horas sobre el tema apareció en SCP-2964, con imágenes del interior de la estructura aún radiactiva debido a la importante violación de la seguridad que resultaría de que SCP-2964 se convirtiera en conocimiento público, incluida la pérdida del secreto con respecto a la existencia de la Fundación. Se deben hacer todos los esfuerzos para mantener a SCP-2964 fuera del ojo público. En mi opinión, este es un SCP bastante raro. SCP-2747. Clase de objeto. Keter. SCP-2747 es un fenómeno que aparece en los medios impresos y en línea, mediante el cual las plataformas dedicadas a la discusión de obras de ficción comienzan a mencionar una instancia inexistente de medios ficticios.
A pesar de dicha inexistencia, los artículos, publicaciones, comentarios y otros metacontenidos relacionados creados con respecto a la obra de ficción inexistente se encontrarán tratándola como real. La obra de ficción inexistente puede ser mencionada por varios individuos en diferentes capacidades, que van desde breves menciones en publicaciones en foros, hasta ser objeto de ensayos académicos completos. Los algoritmos de vigilancia de la Fundación son para monitorear los medios impresos y en línea para detectar la mención de frases clave positivas para SCP-2747. Todas las coincidencias deben ser etiquetadas y enviadas al Departamento de Análisis, que proporcionará una confirmación adicional de la manifestación de SCP-2747. En caso de identificación positiva, todos los medios afectados deben corregirse adecuadamente a través de los protocolos estándar de alteración de medios de la Fundación. SCP-2747 nunca ha sido documentado en tiempo real. Todos los casos observados hasta ahora se han registrado después de LOC. No se han documentado casos anteriores a enero de 2008. Un SCP bastante extraño. SCP-2753. Clase de objeto. Keter. Parece una broma, ¿verdad? No, amigo, esto no es una broma, te contaré de cómo es este SCP. SCP-2753 es una relación de 3 dimensiones que se puede utilizar para describir la relación entre los lados de un bloque. Las instancias de SCP-2753 son bloques que coinciden con la proyección de SCP-2753 dentro de un cierto umbral. De lo contrario, pueden ser de cualquier tamaño y material. Exhiben su propiedad anómala solo cuando 42 instancias de tamaño y material similares se ensamblan en un Jenga estándar. Torre. Si esta torre se derrumba, cualquier estructura que la contenga colapsará inmediatamente con ella. Las instancias de SCP-2753 deben mantenerse desmontadas en un casillero seguro en el sitio. Las instancias de SCP-2753-B y SCP-2753-C deben ser manejadas caso por caso. Las pruebas están prohibidas en este momento. Desde 2009, la creciente popularidad y precisión de la impresión 3D combinada con la presentación de SCP-2753 dentro de los archivos OBJ2 como un conjunto Jenga imprimible ha provocado 21 colapsos estructurales, 35 lesiones y 14 muertes. Si te encuentras con este SCP, trata de que todas las piezas de Jenga no se desarmen o mejor dicho, no caigan al suelo, ya que eso despertará una entidad casi imposible de ver, que te provocará lesiones, colapsos estructurales, incluso, la muerte. Personas que encontraron a este SCP, pocos sobrevivieron. SCP-2490. Clase de objeto. Keter. SCP-2490 se refiere a un ser humano modificado, que se cree que es el operativo especial ALPA-19 de la insurgencia del caos, que ha acechado al menos a los empleados de la Fundación desde 1. La cabeza de SCP-2490 está compuesta por una sola cápsula beige oblonga, en la que se han pintado 2 ojos y no hay otros rasgos faciales presentes. Su cuerpo consiste en múltiples segmentos blancos articulados. SCP-2490 posee garras que parecen estar injertadas en sus vainas de mano. Sin embargo, según el testimonio de los objetivos, la mayoría de los observadores lo perciben como un ser humano ordinario. Los objetivos informan uniformemente a SCP-2490 moviéndose hacia ellos sin mover sus patas, con los brazos extendidos, o escabulléndose en un asunto similar a un cangrejo. SCP-2490 parece tener un tipo de teletransportación de corto alcance, aunque otra hipótesis es que hay múltiples instancias de SCP-2490. En un caso, el objetivo de SCP-2490 lo encerró en un armario, luego se dio la vuelta para ver a SCP-2490 emergiendo de un baño cercano.
Eventualmente, los objetivos se encuentran inconscientes, con marcas de pinchazos en el cráneo. Después de un ataque, un SCP aleatorio con el que el objetivo trabajó anteriormente desaparecerá. Se desconoce cómo se retira el objeto, ya que no se activan medidas de seguridad y nunca hay testigos presentes. Las imágenes de vigilancia no muestran anomalías además de un período constante de estática de 0,5 segundos, durante el cual el objeto desaparece. SCP-4568. Clase de objeto. Keter. SCP-4568 es una entidad masiva, subterránea y serpentina que habita debajo de la cordillera andina en América del Sur. Las estimaciones actuales indican una longitud de al menos 500 kilómetros y una anchura de alrededor de 20 kilómetros. La entidad es animada y autónoma y está compuesta de roca fundida, sedimentos altamente comprimidos, varios metales y hielo. El análisis de sonar revela la existencia de estructuras potencialmente artificiales, parecidas a un mecanismo de relojería, engranajes y circuitos primitivos, a lo largo del cuerpo de la entidad. Estas estructuras no tienen un propósito identificado y no parecen ser el mecanismo detrás del movimiento autónomo de SCP-4568. SCP-4568 permanece inactivo la mayor parte del tiempo. Sin embargo, en ciertos períodos la entidad se desplaza a lo largo de la cordillera andina. Debido a su tamaño masivo, esto generalmente resulta en actividad sísmica a gran escala, con magnitud proporcional al grado de desplazamiento. El análisis de patrones sugiere que estos movimientos son en respuesta a un desencadenante desconocido y la actividad sísmica es causada intencionalmente por SCP-4568, en lugar de ser solo un subproducto accidental. El propósito, si lo hay, es desconocido. Debido a la gran cantidad de bajas causadas por SCP-4568, se presume que la entidad es hostil. Se desconoce si SCP-4568 es inteligente o no. SCP-682. El SCP más difícil de destruir. Clase de objeto. Keter. Muy seguramente, este es el quinto SCP más famoso de todos los SCPs que hemos visto, y uno de los más peligrosos de toda la Fundación. Los de la Fundación han intentado destruir a este SCP, pero es casi imposible de acabar con él, ya que intentaron todas las formas de poder acabar y destruir contra este SCP, intentaron con granadas, ácido, bombas, incluso, hasta con SCPs, intentaron destruirlo con el SCP-409, pero no funcionó. Por esta razón, el SCP-682, le apodan como el reptil indestructible, es decir, que es imposible destruirlo, pero en fin, no se sabe qué pasará con este SCP. SCP-016. Clase de objeto. Keter. SCP-016 es un patógeno transmitido por la sangre recobrado de un trabajador de una mina en quien se lesionó mientras trabajaba en una profunda veta de carbón. Dicha herida se contaminó con polvo de carbón proveniente de la mina, posiblemente infectando al trabajador con esporas inactivas. Durante los siguientes días, SCP-016 procedió a infectar a los trabajadores restantes en el campo minero, así como el equipo de crisis CDC desplegado para hacer frente a la epidemia. Luego el personal de la Fundación llevó a cabo una investigación y determinó a todo el personal afectado. El paciente 0 fue llevado a cautiverio, y la mina fue colapsada por medio de un dispositivo explosivo. Este SCP, si te lo llegas a encontrar, solo aléjate de él, ya que este te puede provocar la muerte. SCP-169. El Leviatán. Clase de objeto. Keter. SCP-169 es un artrópodo marino de enorme tamaño, conocido como el Leviatán por generaciones de marineros e historia oral.
Este SCP es demasiado gigantesco, ya que mide más de 5 kilómetros. Bien, ahora imagínense eso, que mida más de 5 kilómetros. Debido a esta enorme gigantez, la fundación no puede contenerlo, y aunque no lo creas, este SCP puede llegar a causar algo que nadie se lo esperaba, algo verdaderamente preocupante. SCP-1790. Bueno. Sinceramente, ya la imagen me dieron malas sensaciones. Si SCP-1790 muere, la fundación debe sondear todos los hospitales y parteras autorizadas dentro de un radio de 500 kilómetros del lugar donde ocurrió la muerte e identificar a todas las personas nacidas dentro de una hora antes o después de la hora declarada de la muerte. Todas las personas así identificadas deben ser monitoreadas encubiertamente hasta el momento en que la nueva instancia de SCP-1790 pueda ser identificada, momento en el cual debe ser detenida inmediatamente y contenida según el párrafo anterior. SCP-1790 es una acumulación de recuerdos humanos y una personalidad asociada, capaz de preservar su existencia después de la muerte, transmitiéndose a la mente de un bebé recién nacido. SCP-1790 actualmente habita el cuerpo de una mujer hispana, de 33 años de edad. El estado actual de SCP-1790 es la séptima instancia que se ha identificado hasta la fecha. En entrevistas, ha afirmado haber existido como al menos 4 individuos distintos desde su primera encarnación en censurado. Las entrevistas y pruebas han determinado que todas las instancias de SCP-1790 poseen un recuerdo completo de los recuerdos conocidos de cada instancia anterior y comparten rasgos de personalidad similares. Y por último, el SCP-001. Clase de objeto. Keter. Y Taumiel. Sinceramente, este SCP entra en un top 5 de SCPs más poderosos de la Fundación. En fin, se desconoce de lo que hace o genera este SCP, pero bueno, sin dudas, un SCP que puede llegar a destruir la Fundación en cualquier momento. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, lo sé, casi una hora de iceberg de los SCPs más peligrosos parte 7, XD, es normal eso, ya que las partes anteriores, como la parte 5, 4, o 3, duran una hora o casi una hora, pero bueno, espero que les haya gustado el video, perdón si me demore mucho en hacer este video, mil disculpas. Pero bueno, la cuestión es que habrá una parte 8, y quizás más tarde les traiga el top 6 de mejores creepypastas del Chavo del 8, y bueno, ahora sí, me despido hasta aquí, hasta la próxima.